Buen día, queridos hermanos. Buen día, pastor. Saludos, Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Saludos a mi hermana Alicia, a mi hermano Quino, y a mi hermano Héctor Benjamín. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí en República Dominicana, mi país. Vamos a dar inicio a lo que tenemos, el estudio de los grupos musulmanes, los bien llamados grupos musulmanes. Muy bien, muy buena la definición del pastor, porque es exactamente así. No tiene sentido llamarlo grupo árabe, porque en sí no son exactamente de la región arábiga, no son. Entonces lo correcto sería llamarle por el nombre del grupo religioso que los engloba, de lo que ellos se hacen representar, que en este caso es el islamismo, la religión maometana, seguidores de Mahoma, los seguidores de Mahoma. Entonces, en el sentido práctico, lo correcto sería llamarlo los seguidores de Mahoma. Entonces, ya de la manera ya de práctica común, musulmanes, que sabemos que son los adeptos mahometanos que se fundamentan en la doctrina del Corán, su libro guía, el Corán, y los otros libros que haremos referencia, también haremos referencia porque de ellos se deriva uno de los grupos, el grupo mayoritario, el grupo mayoritario, la tendencia mayoritaria, podríamos decir, o la corriente mayoritaria, si mejor aplica el término, la corriente mayoritaria, que serían los sunitas, que son de la corriente de los dichos de Mahoma, o sea, las reglas de Mahoma, cuestión eh, menos, menos pragmática, digamos, ¿no? Por decirlo de un modo, porque el otro grupo mayoritario, no tan mayoritario, pero alcanza el 15-16%, entonces ya son menos representativos, pero ya son el fundamento es en la tradición. Unos son dogmáticos y unos son dogmáticos y otros son tradicionalistas. Y si usted le puede agregar el término conservador, pues entonces sí, ya los otros grupos serían jarillistas y el sofismo son grupos muy minúsculos. Hay dos grupos al margen de esos grupos que que vienen con la tradición, que vienen del origen, porque estos dos grupos que yo le voy a citar ahora no tienen tanto peso, pero que también pertenecen dentro de los grupos musulmanes, se le pudiera nombrar dentro de esa misma corriente. Pues muy bien, esos grupos serían esas corrientes, ahora no sé con cuál quedarme, de grupo o corriente, cuál de los dos sería correcto el llamarlo, de identificarlo, reconocerlo, que son los kurdos, el Kurdistán, que es, miren, hay una historia muy interesante con los kurdos. Yo tengo 15 años, oiga bien, yo tengo 15 años como historiador, buscando la relación entre los kurdos y los asirios. Porque yo me encontré con un historiador en tiempos atrás, que hace 15 años, encontré estábamos en una exhibición, recuerdo de que se estaban haciendo una presentación de unos libros y yo estaba ahí y coincidimos y entonces comenzamos. Y él me dijo, mira, sería bueno que tú estudie, y él reconocía que yo era un estudioso, sobre la descendencia de los asirios. Y mire, tengo para decirle que la concordancia que tengo, los elementos, pero miren, no tengo la certeza total, que van en nosotros los que somos historiadores.
hay algo muy particular que nos gusta hablar con certeza, o sea, con firmeza, cosas que no se puedan rebatir. No nos gusta quedarnos con las cosas, eh, eh, como quien dice, por sugerencia o por intuición. No. El historiador tiene que ser preciso, su dato tiene que ser preciso. Entonces, como le decía, la historia, el historiador tiene que fundamentarse en la precisión. Entonces, el otro grupo, que es el más moderno, el más reciente, es los drusos. Los drusos quizás son muchos. Usted no se imagina cuántos son muchos. Son muchos los drusos. Son tantos como los ultra ortodoxos. El rabinismo, lo del grupo del rabinismo son muchos. Yo pensaba, yo creo que anda por el 15%. Son muchos, son muchos. Está la ortodoxia, están los grupos moderados, o llamémosle liberales, ¿no? Podríamos llamarlo. Y los ultra ortodoxos y la minoría son los grupos cristianos. Entonces, mire cómo se comienza entonces ahí a establecer en esa nación naciente cómo se manifiestan todo este tipo de creencias y de fundamentos, de tradición. Es impresionante esto. Uno, eso se viene con la creencia. Entonces la mayoría de esta gente se dice que vienen de Etiopía y de esa zona de donde se fue la diáspora. Esa diáspora, miren, yo tengo un mensaje que trata de esa diáspora. Impresionante lo que le voy a decir ahora, de cómo esa diáspora vino de Yemen, de Saba, de Yemen, que era el mismo reino, del reino de Saba. Pareciera como que era una especie de zona, de área, llamémoslo principado, ¿no? De la reina de Saba, se dice que el reino era etíope, el centro del reino era etíope, ellos estaban en Yemen. Entonces, cuando la deportación de Sargón y Salmanas y Tiglalpeleser, hubo algo impresionante. Esas personas estaban ahí y vinieron ahora. Entonces, de una manera estruendosa. O sea, ¿cómo vinieron? ¿Cómo volvieron otra vez? Por eso es muy importante que apliquemos el capítulo 23 del libro de Jeremías. Tendríamos que hacer el análisis de la deportación reunida, las diásporas reunidas. Cuando usted habla de tribu y media perdida, eso no tiene sentido, no, eso no se aplica. Si no, entonces usted conceptualice el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, para que usted se dé cuenta de que no existe ya eso, de que la tribu perdida, no hay tribu perdida. La tribu está en Israel. O sea, la declaración de la revelación para el tiempo del fin es para el pueblo, es para Efraín, Efratea y para Judá. O sea, esos cuentos de que hay 10 tribus perdidas, no, eso no, ya no existe. Entonces usted le hace el capítulo 23 del libro de Jeremías. Entonces, bien, todo eso viene a redundar en cómo se van definiendo estas líneas de pensamiento, estas corrientes de pensamiento, y de cómo han perdurado en el tiempo. Es importante. Entonces, por eso quisiera tratar bien los casos de estas dos corrientes, de estos dos grupos, que están al margen, pero también están dentro de la misma línea de los grupos musulmanes. Interesante todo eso. Que serían los drusos y los kurdos, Kurdistán. Una guerra eterna, no lo quiere nadie. Entonces, cuando usted le aplica la profecía contra Asiria, tiene sentido. Importante esto. Mire cómo van aflorando, cómo se van dando, se vienen agregando los elementos
con lo cual usted puede establecer un análisis bien, con buen apoyo, sustentarlo, un exégesis sustentable, importante, muy importante esto. Pues bien, yo en el día de hoy, yo voy a grabar a eso del mediodía porque ahora yo estoy en shock con la cuestión de las elecciones de los Estados Unidos. Yo estoy en máxima alerta porque es evidente de que estamos ante una de las convocatorias más importantes de la historia de la humanidad. Tal cual se lo digo, hay muchas cosas en juego. Aquí ahora mismo está en juego el cómo sea el plan de Dios para el recogimiento y para que el apercibimiento del pueblo. Hay una profunda relación con las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Del lado de los demócratas están personas abiertamente luciferianas. Y del lado de los republicanos, no digamos que tan amplia, un sector, los republicanos no tienen esa, pero en este caso tenemos una persona que ha defendido los valores tradicionales. Entonces estamos ultraderecha, tendencia socialista, comunista, marxista, totalitarista, tal cual se lo estoy diciendo. Si usted quiere investigar por su cuenta, lo invitaría a que investigue. Hay evidencia de que ellos van en esa dirección, o si no, entonces, por eso yo quisiera tratar el caso de la primavera árabe, para poder entonces, o la primavera musulmana, ¿verdad? Porque árabe no fue, árabe no fue, comenzó en Túnez. Para poder hacer el cruce, el paralelismo con lo que pasó en Latinoamérica antes de la pandemia. Para mí eso es muy importante. Quisiera dejar esa enseñanza. Sí, lo voy a hacer porque es menester. Por eso introduje el tema de las elecciones. Entonces, acuérdese de que en el año 2000 pasó exactamente lo que va a pasar ahora. Se va a quebrantar la voluntad. Bueno, acuérdense que aquella vez fue una orden de Janet Reed, ¿no? De la Suprema de Janet Reed, ¿no? Aquella vez, en contra de Al Gore, que fue dejado solo por su presidente en el caso, que era Bill Clinton. Entonces aquí hay un elemento que prácticamente es contrastante con esa realidad, y es la imposición del establishment favoreciendo claramente a los demócratas. Pareciera como que se va a intentar otra vez suplantar, quebrantar la voluntad popular, y no se sabe qué podría devenir. Particularmente en mi caso, me he mantenido en cuarentena, perdón, en vigilia, en estado de alarma, en estado de alerta máxima en las últimas 2 semanas, para que sea la voluntad de Dios y para que nosotros como pueblo, entendamos las señales, interpretemos las señales. ¿Por qué Dios no está dando esa apertura como en tiempo de Ciro? Entonces, literalmente lo mismo. Como en tiempo de Ciro apareció un pagano que Dios lo usó en favor de la declaratoria de libertad de su pueblo, el edicto de Ciro. Y Dios toma a quien Él le parece. En este caso, enfrentarse a toda esta perversidad que usted conoce como el aborto, como la pederastía, la trata del niño, cuántas cosas más,
la minoría, la dictadura de la minoría, cómo nos quieren hacer imponer la mentalidad, la concepción establecida en el luciferismo, en la masonería, eh, en el fundamento de los jesuitas, en las praxis jesuitas, imponernos la mentalidad que ellos mismos han establecido y usan estos grupos como pantalla. Oiga lo que le estoy diciendo, ¿eh? Para que usted esté claro. Esos grupos minoritarios lo están usando como pantalla. Al final no lo necesitan, pero lo usan, oiga, con un solo propósito: dividir la sociedad en toda su estructura elemental. La unidad familiar, el control parental, el control moral. Enfrentan el esposo con el feminismo, la homosexualidad en lo ético, en lo moral, en las costumbres religiosas. Y en fin, o sea, es una confrontación, está empujando a la sociedad a una confrontación total y están uniendo todos los elementos de división de manera sistemática. Es muy bueno que usted entienda esto para que usted vea qué es lo que viene y cuál es la brecha que el Señor está permitiendo para que nosotros podamos apercibirnos. Oiga bien, por eso esto es más importante que el mismo estudio que le estoy diciendo, mucho más importante que el mismo estudio, para que usted sepa interpretar y sepa leer los eventos, leer las circunstancias, las situaciones, a qué nos está empujando, o sea, qué Dios quiere, qué quiere el Eterno, qué quiere Elohim que veamos. Acuérdense de esto es muy importante. Muy importante, hay una confrontación literal entre el bien y el mal. Yo particularmente no puedo darle los detalles porque no es el estudio, pero puedo aportarle todos los elementos por los cuales yo entiendo que el luciferismo está manejando el Partido Demócrata de manera literal, a través de la élite gobernante, a través de la masonería y a través del Vaticano, de los jesuitas. Acuérdese que se lo dije. Vamos a entrar en detalle a eso de las 12. Así es que Dios le bendiga a todos. Dios le guarde. De este lado está su hermano que lo quiere, que lo aprecia, que lo ama. Y gracias por la colaboración. Dios les bendiga a todos. He tenido un día incidentado, viendo cómo se ha dado un golpe de Estado en la Unión Americana. Prácticamente se ha depuesto un presidente. Esto no tiene precedente en la historia de la humanidad. Y realmente me ha chocado. Y otra que ha estado bien ocupado. Entonces voy a aprovechar esta hora para grabarle en la parte central del estudio, la parte neurálgica. Este estudio de los grupos de los grupos musulmanes, como le dije, bien llamado. Yo he analizado que dentro del contexto de la genealogía y de la herencia de las casas, de la herencia patriarcal que se da a partir de ello asumir la genealogía de Nabiot, Nabatea, que en cierto modo tiene sentido porque esa fue su zona de donde ellos estuvieron, donde ellos habitaron. Pero es que esto es increíble lo que le voy a contar, se da 2500 años más tarde, 2600 años más tarde. Eso no tiene precedente en la historia de la humanidad, de que una genealogía y una heredad patriarcal se reclame 2500 años más tarde. Usted puede contar el tiempo
100 años de cuando Abraham partió Abraham llegó a tierra de Harán de 75 años. Y Abraham murió lo enterraron a 175 años. Y te va a contar la vida el tiempo de vida de Isaac, el tiempo de vida de Jacob y los 430 años que tuvieron en Egipto, esclavos. Entonces ya usted va a contar los años de los jueces, los 120 años del reino, del Reino Unido, Saúl, David y Salomón. Entonces te va a contar 335 años del reino dividido, y también va a contar los 586 años desde la capitulación de Judá hasta la venida del Mesías, la llegada del Mesías. Entonces, y luego entonces 625 años más tarde. Es mucho tiempo, ¿sí o no? De cuenta que son, eh, cuenta que son 2600 a 2000 es mucho tiempo. Entonces, es como que eh, algo está pasando en las esferas, en las intenciones, en los planes diabólicos, para que se haga un reclamo a tanto tiempo, ¿no? Pareciera como que se había perdido en el tiempo y ya esto no tiene sentido. Esta gente reclamaron y entonces retorcer todo el contexto histórico. Eh, Baneaban la historia bíblica, la historia tradicional, la historia de la Torá, la Tanakh hebrea y el Nuevo Testamento, para ello establecer 2000, oígame, todo pareciera como que no tiene, o sea, cuando te analiza todo esto, te dice, pero ¿y qué pasó en la historia? O sea, y este golpe de efecto eh, tan franco así que dice, pero oye, me la está vendiendo mal, no tiene, esto no tiene. O sea, como tú, 2500 años más tarde, tú me dices que tú eres el dueño de la herencia. Yo no. Eso es como que alguien de la descendencia suya, 2500 años más tarde, diga, bueno, yo soy el heredero. Pero ya hay una historia establecida, ya hay un fundamento establecido. Entonces, ¿cómo se da esto? Entonces, estas son de las incidencias que la historia de los musulmanes, de los grupos musulmanes, es muy pesada, cargan un lastre muy pesado, y también pudiéramos dejar que se da la separación de la casa, o sea, de la forma bruta que se separan la casa, de ahí la sumisión, Islam, ¿no? Se sumisa cuando Agar se revela. Ya fue cuando antes de nacer, cuando Sarai siente celo de su criada, que ella misma es la que le entrega al esposo de una manera que no precipitada, claro. Entonces, son de las cosas que hay que analizar dentro de este grupo, esta secta satanista, eh, porque su fundamento, mire lo que le estoy contando, usted se va a dar cuenta que, oye,
Cuando usted lo analiza así fríamente, dice, pero esto no tiene sentido. Pues esta gente bien, esta gente son unos usurpadores, ¿sí o no? Claro que sí, esta gente han usurpado un derecho que no le corresponde. Ellos son una secta en el sentido del reclamo de la herencia patrimonial, son ilegítimos. No tienen ninguna legitimidad para pretender ellos ser. Entonces de ahí el fundamento satánico, porque su fundamento doctrinal y su fundamento, su idiosincrasia y todo eso, cabalístico, como le contaba, es hinduista. Entonces ahí se entiende por qué estos grupos son tan radicales y por qué son tan beligerantes. Entonces, vamos a seguir analizando ya entonces lo que serían las corrientes dentro de los musulmanes. Muy bien, vamos a analizar la incidencia de las diferentes corrientes. Vamos a llamarle corrientes para que sea un poco más práctico. Tenemos tenemos los sunistas, que son la mayoría, la gran mayoría, son más del 80%. Tenemos los chiitas, tenemos también los jarillistas, el jarillismo y el sufismo. Sofismo son los grupos tradicionales porque vienen prácticamente desde el comienzo, ¿no? Entonces, pudiéramos ir a hacer como una especie de grupo satélite, de, digamos sí, o corriente, como lo estamos llamando, eh, que se dan en el hinduismo, en los musulmanes hinduistas, indonesios, que manejan otro tipo de fundamento, de comportamiento, porque no son tan dogmáticos. En el caso de los africanos, Centroáfrica, como el grupo Boko Haram, que son beligerantes, los somalíes, son de la tendencia sunita en su mayoría. Y también los grupos, podríamos citar también los kurdos, cabe dentro de ellos, y los drusos, como le mencionamos. Entonces, ¿cuál es el origen de estos grupos, de estas corrientes? Bueno, la tradición de cuenta que una vez Mahoma fallecido, el heredero de una de las ramas mayoritarias es Abu Bakr, que establece el primer califato. Pero él no es el que recopila la memoria. Él establece el primer califato, pero su hijo, Oman, el que prácticamente hace la recopilación de todo lo referente a los dichos de Mahoma y también del Corán. Hay un detalle que se me pierde en el tiempo, de cómo en la tradición los seguidores del sobrino de Mahoma, porque Mahoma no dejó heredero, como era la usanza, ¿no? El hijo heredaba el control, el patriarcado, pero los hijos de Mahoma murieron jóvenes. Mahoma tuvo dos hijos, murieron a la edad de 9 años, de 9, 10 años, murieron. Entonces Mahoma solamente tuvo hijas. Entonces las mujeres no tenían. Bueno, se le atribuye a las hijas de Mahoma lo relativo a la visión del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel. Ellos llaman arcángel a Gabriel, malogrando la semántica de la
de la etimología gramatical de arcángel, que ángel único, ¿no? Príncipe. Entonces, y Rafael también. Porque es que esta gente han hecho un picadillo con la tradición y con... Ellos tienen sus propias observancias. Han establecido como su propio dogma, como lo estamos analizando, su propio fundamento dogmático. En este caso, los sunitas son la corriente de más arraigo, que se establecen a partir de la sunat, y que son las reglas mahometanas, la sunat. Y los chiitas se fundamentan en el Corán, desconocen algunos aspectos, aunque hay un caso muy singular que en el caso de Islam, que ellos hacen causa común, un caso muy extraño. Entonces, la parte mayoritaria de donde habitan los sunitas es la península arábiga, eh, toda la parte de la India, Siria, eso es sunita. En el caso de Irak, ellos eran minoría. Ellos eran el 25%, pero eran la clase gobernante. Y de ahí que usted se va a dar cuenta que había acuérdese de los genocidios del paralelo 32. Usted se acuerda de eso, debiera acordarse cuando Hussein, la ONU le separó el área donde podían, él estableció un paralelo para que Hussein no pudiera, incluso hizo una matanza con gas químico, y ahí fue que comenzó la campaña aquella que usted conoce de, de los agentes químicos, que la famosa invasión disimulada aquella que dio al trate con el derrocamiento de Saddam Hussein, que era sunita. Entonces, Hussein se autoproclamó, o sea, ya iba a constituir la nueva Babilonia, Babylon City. La ciudad estaba bien avanzada, el nuevo reino, era como una especie era un reino, la nueva Babylon City. Ahí hay un compendio, a raíz de la profecía contra Babilonia, que es muy bueno, muy interesante analizarla para saber realmente qué dio al traste con estas pretensiones de este hombre que se autoproclamó el nuevo Nabucodonosor. De hecho, hay un libro escrito que no he tenido el placer de leerlo, que es La Nueva Babilonia, ¿no? Que donde él hace énfasis de lo que va a establecer, va detallando y va estableciendo sus pretensiones de ser el nuevo Nabucodonosor. Y esas son de las cosas de que uno la lleva al contexto de profético, y pareciera como que todo está girando en orden, ¿no? En el orden profético. Entonces eso por la parte de Irak, que es de los pocos casos que la población en su mayoría es chiita. Yo creo que es el único caso donde la generalidad, el volumen de la población es chiita, siendo ello de tradición sunita. Era una subdivisión, una subetnia donde era de la que salió Abraham. O sea, en otras palabras,
Abraham es de la misma clase de la gobernante eh, que fue Saddam Hussein. Eran de la misma línea genética tenían Saddam Hussein. De hecho, vivían, donde era Abraham estaba muy cerca de donde era la casa eh, de nacimiento de Saddam Hussein, que era Tikrit, se llamaba ciudad Tikrit. Hay un detalle muy importante en lo relativo a los sunitas. Miren, yo quiero que ustedes comprendan algo. Yo estoy dejando algunos destellos de lo que fue le mencioné ahorita, le hice mención eh, de la capitulación de la falsa pretensión de los agentes químicos, cuando se demostró que no había nada de eso. Esto va más allá. Yo no quiero entrar en ese tema porque realmente yo creo que he dado algunas explicaciones de lo que pasó ahí y no quiero abundar mucho eh, en ese, en ese tema de, del por qué eh, entre lo que eh, se hizo, se hizo creer que el estado de Irak era un estado, era el único estado republicano que había dentro del mundo árabe. Era el único estado republicano, el único. Y la eran enemigos a muerte, los adeptos de Al Qaeda, que en su mayoría eran adeptos chiitas. No había relación, eran enemigos tradicionales. Los adeptos de Al Qaeda y la clase gobernante de Irak. Sepa ese dato. ¿Sabe por qué yo le doy ese dato? Eh, yo voy a tener unos estudios que van a hacer mucho énfasis en esa disolución de ese momento. Ahí pasó algo que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención, que fue la destrucción, el, el, el saqueo del Museo de Bagdad. El museo que tenía todo el fundamento y toda la línea, el orden de la documentación, lo tallado, lo alto relieve de, de los sumerios, de los acadios y de toda esa, esa epopeya, si pudiéramos decirle, y de toda esa tradición desde la era postdiluviana hasta hoy. Todo estaba ahí. Hubieron cosas ahí que yo por razones de tiempo ahora no puedo dedicarme a explicarla, pero la humanidad recibió un gran retroceso, su contexto histórico. Esto no tiene parangón, no tiene precedente. La Biblioteca de Alejandría podría ser uno de los antecedentes similares, pero ¿a quién se le ocurre destruir todo el fundamento histórico de la humanidad por capricho? Ahí se fue a buscar algo en exclusivo,
Y guarda mucha relación con cuando yo hablo del luciferismo que está dominando hoy el Partido Demócrata. Pero eso es otra historia. No puedo detenerme a contar eso, porque voy a amanecer aquí con ustedes y quiero avanzar lo más que pueda. Entonces yo creo que estamos tratando el asunto de la corriente sunita. Buenas tardes, Grupo de Instrucción Teológica. Vamos a seguir con lo que tenemos de la corriente sunita, lo de la Sunat, los que se establecieron a partir del primer el líder que fue Abu Bakr, yerno de Mohammed, de Mahoma, y el que tuvo el que le dio más relevancia, porque el que recoge todos los escritos y hace y recopila todas las enseñanzas de Mahoma, porque Mahoma no escribió absolutamente nada. Mahoma era analfabeto. Entonces, Omán, el califato de Omán, que se instaló en Siria. Entonces, es bueno tener esto claro. ¿Y cuáles son los bastiones, siendo la mayoría los sunitas? Y su peregrinación, claro está, donde peregrinan en la Cava. O sea, conservan la parte central de todo el contexto de dónde se originó, y también la peregrinación, que son uno de los pilares, junto al Ramadán y la yihad islámica, que son propias de ambas corrientes mayoritarias en este caso, ¿no? Todas mantienen la misma, pero no todos peregrinan en la Cava, en Arabia, en la península arábica, porque los chiitas, más adelante vamos a ver dónde es su peregrinar. Y también es bueno también que los hazarí también peregrinan ahí. Hay cierta armonía entre su línea de pensamiento, ¿verdad? En su desprendimiento conservan algunas similitudes, que es lo que podríamos. Entonces los bastiones en su mayoría al mundo musulmán, en su mayoría Egipto, Marruecos, Túnez, Libia, Líbano. En Líbano hay una doble, porque en el Líbano no, vamos, en Libia sí, Centroáfrica, Boko Haram, esa zona de Nigeria, esta zona de Etiopía, Somalia, son bastiones sunitas, porque no tiene tanto alcance el fundamento chiita, como lo vamos a ver más adelante. Entonces podríamos los Emiratos, podríamos decir que para hacer un poco, para refrescar un poco y hacerlo más fácil el análisis, que solamente los bastiones de fortaleza de los chiitas están concentrados en Islam y en Irak. Y algo de Turquía. Y el otro bastión está en Líbano. En Líbano. Me refiero a los chiitas. O sea, está dividido. El Líbano está dividido. Jordania, Hachemita, el reino Hachemita también es un bastión sunita. Es la mayoría prácticamente. Pero lo que le decía ahorita era que los bastiones, sí, por eso mencioné el Líbano, los bastiones, donde hay cierta, donde se refleja mayor cantidad, diversidad o mayor número de seguidores chiitas, el Líbano, Islam, que Irán y Irak, que ahí es que están concentradas la mayor parte, pero después prácticamente todo el Medio Oriente y toda esa zona, toda la diáspora es sunita. Es seguidores de la Sunat, seguidores de Abu Bakr, seguidores de Omán, que es el fundador del primer califato en Siria. Entonces yo creo que aquí podríamos dejarlo ahí con los sunitas, para poder entonces ya hablar de los seguidores de Ali.
que es el sobrino de Mahoma. Que esto viene, hay algo muy importante de los sunitas que lo identifica. Eh, hay puntos concordantes entre los pilares del Islam, de la religión maometana, que es el Mesías de ellos. O sea, ellos tienen la esperanza del Mesías que viene con el profeta que viene a liberarlo, obviamente, a llevárselo al paraíso, eh, que viene a redimir. O sea, porque siempre él es la suplantación, siempre. Yo le hablaba ayer de qué tan esto fue un movimiento que fue muy tardío. O sea, no. Uno le llama que identifica claramente una suplantación del, 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 del fundamento de la Torá y de la Tanakh hebrea y del Nuevo Testamento. Mahoma era muy conocedor de eso. Se dice que Mahoma primero fue cristiano. Esos son los primeros, lo que se dice. Entonces, una vez comenzó a tener este tipo de visiones muy similar a lo que tuvo Loyola y lo que tuvo también esta visionaria de los adventistas, la falsa profeta esta, que era lo que plagiaba todo, lo plagió todo. De hecho, todos esos libros que escribe un plagio del Nuevo Testamento, un plagio de... todo lo plagió, una profetisa mentirosa. Entonces, si usted lee, se da cuenta de cómo ellos se desarrollaron y cómo ellos se insertaron. El mismo Mahoma, Iñigo, que era, porque este hombre lo que trajo fue satanismo puro, ocultismo puro fue que trajo a los jesuitas, ocultismo puro. Entonces son satanistas. Cuando yo le hablo de luciferismo en su máximo, mira, por ejemplo, el presidente el del fraude ahora mismo es jesuita. Donde quiera que tuve un presidente jesuita, espántese, que está dentro de los planes, son de lo que son los adeptos del globalismo, los adeptos todos firman los acuerdos aquellos y van en consonancia, van en orden con el globalismo. Esto es una realidad, esto es inevitable. Entonces, le decía que ellos se identifican también con la venida de su Mesías, que no sucede con el otro grupo, porque el otro grupo mantiene la tienen el líder, que es la representación de su profeta. Entonces ellos ven en el líder inmediato, ellos ven la representación de su profeta y de un guía espiritual. Por eso es el ayatollah, no es el imán, el líder fundamentalista. Por eso la República Fundamentalista es la que conoce, la que ustedes saben, que es una vez derrocado el Shah de Persia, se estableció en el año 1979 una república fundamentalista que no tiene nada que ver con la llegada del Mesías, el Mahdi, el Mesías del caos. Muy interesante este detalle, muy interesante, para saber, porque entre ellos hay mucha división, entre ellos, no se llevan. Por eso le explico mucho el caso muy extraño de la República Fundamentalista, caso muy extraño, que hacen causa común, muy extraño. Y vamos a explicar eso más adelante. En este caso vamos a hablar de los seguidores de Ali, el sobrino de Mahoma. Miren, en el caso de los seguidores de Ali, desde el comienzo estuvo marcada por la tragedia. Ali lo mataron sus hijos y los seguidores tuvieron mucha confrontación con la otra casa y ahí hubo mucha persecución, mucha tragedia. Ellos se radicaron, su bastión básicamente estaba en, en el norte de Irak, en el paralelo 32 y en Islam, que son
los bastiones fuertes de ellos, donde están. De hecho, los chiitas, que son los más beligerantes, tienen los más beligerantes contra los hijos de Isaac, en este caso la casa de Jacob. Porque usted dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué la beligerancia entre Siria y eso es más viejo? Esa confrontación es más vieja, es desde los tiempos de los reyes, desde los tiempos del Reino Unido. Desde esa época, desde el sometimiento de David, de Arán, de la casa de Arán, de la tierra de Arán, esa contienda es mucho mayor. Ahí no influye tanto, sino la tradición. Esa tradición es más vieja. En el caso de los hijos de Arán, los hijos de Siria. Pero en el caso en el caso de los chiitas iraquíes, Sumerio, de la tierra de Babel, del Sinar, que es la parte de los ríos Tigres y Éufrates, que ahí es que se establece la cultura semista. O sea, el desarrollo, ahí es el puntal del desarrollo de la cultura semista. Y luego usted conoce la historia de la Torre de Babel, todo es ahí, en esa parte, pero los que se quedan ahí en la división, en la dispersión de Babel, son los semitas, los hijos de Zen. Entonces, ese es el centro de operación, el bastión de los chiitas, de los seguidores de Ali, que son los que tienen el mayor grado de beligerancia contra los hijos de Isaac, contra Israel, los hijos de Jacob. Y usted se hace evidente con los constantes conflictos que hay, como por ejemplo las confrontaciones con lo del Líbano, la guerra con los Líbanos, con Hezbollah, que han habido tres guerras con Hezbollah. Y también aquí Hamas, aquí abajo, en Palestina, que también son adeptos de Hezbollah. Y a su vez, el sustento, el soporte tecnológico, el soporte militar, el soporte económico, el sustento económico, viene de los hijos de Islam, que es el gran bastión, el gran referente que tienen los chiitas, que es el régimen fundamentalista, que es la autoridad máxima, la autoridad, y la otra autoridad máxima de los sunitas está en los Emiratos Árabes. Es como diríamos que debiera ser en la Cava, pero no, es en los Emiratos Árabes. Por eso usted ve que el Papa hoy se junta, se reúne allá con él y lo menciona 6 veces en su encíclica. Los acuerdos que ellos hicieron para el ecumenismo religioso, la unidad de todas las religiones. Pero usted se va a dar cuenta que él cita mucho la reunión que él tuvo con el líder de los Emiratos Árabes Unidos y el otro líder. El otro gran líder, al turco también, el turco tiene buenas referencias, tiene buena, ellos citan mucho, son como los guías de los sunitas, el turco, el imán turco. Pero el gran líder del movimiento es el ayatollah Jomeini, ¿no? Es Jomeini, ¿verdad? Es el gran líder que representa todo el movimiento chiita. Por eso de ahí te ve la beligerancia. Pero eso de la beligerancia con Occidente, no con los hijos de Jacob. La de Occidente tiene otra connotación que yo no quiero. Bueno, por ahí te puede deducir con la muerte del general Soleimani, Hussein Soleimani. Eso es otro estudio. No voy a entrar ahí. Me voy a concentrar para no distorsionar. Ahí hay unos elementos ahí que yo no quiero tocar eso con la beligerancia. Usted va a ver ahora que se va a relajar.
En caso de que ese fraude que se fraguó y que se establezca y que aparentemente va a ser difícil, porque ni en la junta de vecinos, que aquí le llamamos, se hacen elecciones tan fraudulentas, tan burdas, o sea, como usted simplemente busca votos, vota lo de uno y cuenta lo del otro y pone y busca urna y voto fantasma y es una locura en fila. Eso no tiene parangón. Yo esto pero esto tiene otro análisis. Esto tiene otro análisis. Yo pronto voy a ir enmendando todos estos detalles para poder establecer una base, un análisis de toda esta situación. Así, ahora mismo no podemos arrancar y comenzar a dar detalles. Tenemos que hacer cierta conjetura para poder tener un informe, un detalle acabado. No nos podemos aventurar, pero es evidente de que muchas cosas pasaron. Entonces, estábamos en el asunto del bastión. Y en Turquía también hay una porción numerosa de los chiitas. Turquía, eh, Irak, algo de Siria. Ellos, hablábamos del peregrinaje. Los sunitas, su peregrinaje, acuérdense que uno de los pilares es peregrinar. Pero yo no tengo si es válido dentro de los pilares del sustento de la ideología, del fundamento mahometano, si es válido el peregrinaje a Kerbala, que es donde ellos peregrinan. Kerbala es una de las ciudades principales, creo que es la cuarta ciudad principal de Irak. Pero está Kirkuk, está, se me olvida, Mosul, creo que Mosul es la tercera, y Kerbala me parece, porque la segunda es Basora. La segunda es Basora. O sea, ahora es muy importante Basora. En Basora está la confluencia de los tíos Tigris, Éufrates y de Kel. Eso es muy importante, te guardar eso. También es la zona más verde que hay en todo el Medio Oriente. ¿Sabe qué le quiero decir, verdad? Yo te sabe qué le quiero decir, porque Basora. Nacieron los tíos, el Oronte, los que van hacia Siria, los que bajan hacia el Golfo Pérsico, impresionante, ¿sí o no? Entonces, tiene algo, no le suena algo. Gloria a Dios. Pues entonces, mire, el peregrinar de ellos, miren, y también yo quiero saber, cuando hubo conflicto con el Chad, el Chad no, perdón, porque el conflicto comenzó después que fue depuesto el Chad, que era el reino persa, la continuidad del reino persa, porque el conflicto comenzó en el año 80 y duró 8 años. El conflicto de los hijos de los iraquíes y de los persas. En este caso ya un régimen fundamentalista cambió el nombre, se llama Irán hoy día, los hijos de Islam. Entonces peregrinaban ellos, subían aquí a Kerbala a peregrinar. El bastión, el gran bastión de los chiitas subía a peregrinar. No tengo información, eso para mí es muy importante. Quisiera porque si ya entonces podríamos decir, bueno, ya es una cuestión de índole religiosa, no tiene que ver nada con los conflictos, pero que era una guerra que hubieron muchos muertos, millones de muertos. Hubo entre la guerra, una vez establecido el ayatolá como la cabeza, el líder espiritual, el líder del fundamentalismo, de la república fundamentalista, y Saddam Hussein, que era el presidente de Irak, que era aliado. Porque acuérdense que todos esos conflictos vinieron porque Estados Unidos sustentaba, Occidente le daba apoyo al Shah, al reino, a la continuidad del reino persa. Entonces ya una vez establecido el régimen fundamentalista, entonces todo eso se requebrajó. Y acuérdense los tratados Oliver North, Irán contra. Acuérdense de eso, lo que son de mi edad, 50 años tengo, saben de eso, de qué le estoy hablando. Pues entonces me gustaría saber,
Si aún así ellos peregrinaban, subían, porque el peregrinaje es uno de los pilares del fundamento. Y que tanto también que tan válido era también el peregrinar en Kerbala. Si también dentro de su organigrama, dentro de su dogma, también es aceptado el peregrinaje. Y no como lo establece la Sunak, que es en la Sunak y el Corán, que es en la Kaaba, en la Meca, perdón, en la Meca. Estaba diciendo la Kaaba de ahorita, ¿verdad? Me perdonan, la Meca. Si dije la Kaaba anteriormente, me perdonan, fue un lapsus. Estaba hablando de la Meca. El peregrinaje, la Kaaba es el recinto, el área donde ellos van se concentran. Entonces, que me perdonan el lapsus si lo hice, fue un error, me equivoqué. Entonces, esos son de los elementos que yo particularmente me gustaría tener bien establecido. Ahora vamos a citar los otros grupos para terminar. Entonces, sabemos que los otros 4 grupos, hay más, pero que todavía, no, ahora mismo no, discúlpeme que hay 2 más. De estos 4 grupos minúsculos, que es el jarillismo, el sofismo, los kurdos, el Kurdistán, y el movimiento que es el menos reconocido, pero que también es musulmán, es de religión musulmana, profesan la fe musulmana, la religión musulmana, que son los drusos, que son los árabes que han aceptado la nacionalidad israelita, que son de las diásporas, la descendencia, que ya una vez fueron en sus respectivos lugares donde ellos habitaban. Una vez ellos aceptada ya la nacionalidad, han constituido un grupo muy numeroso, muy numeroso. Se estima que es más del 15%. Son muchos. Son muchos. Y de ahí entonces la dificultad con los centros de adoración, como el templo, por ejemplo, los lugares de adoración y lo que representa para que de hecho es el segundo después de la Meca, en importancia, es el Domo de la Roca y ¿cómo se llama? El otro, el de la cúpula dorada es el Domo, ¿verdad? Son dos recintos que hay ahí en el monte del templo, y no puede, hay muchos adeptos, o sea, estamos hablando del 15, son muchos, en una población de ahora mismo de 10 o 12 millones de personas. Estamos hablando de que más de 1 millón de personas son drusos, son muchos. Entonces eso abre el debate, porque ese es su lugar de adoración. Y es importante también este dato, que usted tiene que saber que dentro del fundamento de la ortodoxia judía, entiéndase la línea rabínica, el Talmud, talmúdico, no, ellos no le tenían mucha importancia, nada mucha importancia a eso. Eso del tercer templo y esas cosas, no, para ellos no tiene mucha. Eso básicamente son los seguidores dentro de esa misma corriente, que tienen conocimiento y fundamento en la Tanakh, pero lo de la Torah y lo del Talmud no, es otro tema, Entonces, esas son de las cosas que uno a veces no entiende, porque cuando ellos llegaron en la guerra de los 6 días, que los hachemitas le entregaron el control del monte del templo, ellos pudieron haber destruido todo, como lo hicieron con el monte Sinaí, cuando ocuparon la península del Sinaí. Pero ellos no, de hecho, los soldados hachemitas, los soldados jordanos, le dijeron: mira, nosotros sabíamos que ustedes venían,
Esto le corresponde a ustedes por tradición. Nosotros aquí estábamos conscientes de que un día teníamos que entregarle esto a ustedes. Y ellos simplemente le cedieron eso, el control del monte del templo, le cedieron el control a los tres grupos religiosos, que son los cristianos, los protestantes. No, es lo menos, los protestantes eran los mesiánicos, lo menos, porque básicamente fue a los católicos y a la iglesia ortodoxa armenia, que ellos le dieron el control del monte del templo, y también a los musulmanes, también a la facción, al grupo de los musulmanes. O sea que ahí hay, perdón, son tres grupos, no, nada de mesiánico, nada, católico, armenio y musulmanes, ahí no había nada de mesiánico, ahí eso no existía, Entonces, se me olvida el nombre de la otra parte del Domo de la Roca. Se me olvida la mezquita me fue. Gloria a Dios, pero nada, me acordaré más adelante. Yo creo que lo que tenemos, pendiente ya con los pactos, porque la corriente tiene una preponderancia muy importante en los pactos, la corriente. Pues es cuenta que generalmente los pactos lo hacen con la corriente sunita. Muy interesante eso. Nunca ha habido un pacto con los chiitas, nunca. O si no, dése cuenta con Hamas, dése cuenta la beligerancia con los turcos, que son los que insistan, y dése cuenta también con Hamas, Hezbollah y el régimen fundamentalista. Ahí no ha habido nunca acercamiento, no, ni lo va a haber. Generalmente los pactos se dan con la tendencia conservadora sunita siempre. Pero vamos a hablar mañana. Miren, ya a partir de ahora el grupo está abierto, a partir de ahora. Entonces, hagan las preguntas que ustedes vayan a hacer, los cuestionamientos que ustedes vayan a hacer, lo que ustedes quieran saber entre hoy y mañana. Entonces el sábado cerramos con algunos elementos de la primavera árabe. ¿Les parece bien? Yo pienso que sí. Yo pienso que ya por hoy está bien. Así que Dios les bendiga a todos. Hemos hecho un gran esfuerzo para esto. Espero que haya servido, y a partir de estos audios que le he grabado, que le he mandado, de estos análisis que le he mandado, de todo esto que le he enviado, que ustedes entonces hagan una especie de análisis de lo que ustedes entiendan, de lo que no, de lo que se haya quedado, de la duda que ustedes tienen y alguna aportación que ustedes quieran hacer. Pues entonces estamos en la mayor disposición damos la apertura a eso. Así que Dios les bendiga a todos.